buenas noches, queridos televidentes. Hoy, por la gracia de Dios, estamos con ustedes en un programa más de 2000 años después. La providencia nos ha permitido compartir con ustedes este encuentro ya pues rutinario de todos los jueves para que tengamos aquí una conversación, un diálogo, una interacción en torno a esos temas del espíritu que trascienden la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Esta noche tenemos muchos motivos de estar contentos. Primeramente, Dios nos ha concedido un día más de vida. Y en segundo lugar, pues que tenemos de vuelta nada más y nada menos que a Felipe. Felipe, qué alegría. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los amigos televidentes. Sí, bueno, contento de poder estar nuevamente acá en 2000 años después en FTV, ¿no? Después de un par de meses que no había podido venir, ¿no? Bueno, gracias porque como tú eres el director aquí, ¿Ah, sí? en ausencia y en presencia, así que imagínate cómo estábamos aquí sin verte, pero has notado la alegría aquí en el estudio cuando te vieron, ¿verdad? No, vamos a guardar los comentarios de tras bastidores para bastidores acá. porque no está muy bien librado, ¿verdad? Pero le informaremos a Roquel. A Roquel, parece que Roquel ha captado la popularidad durante estos días, pues dada la circunstancia, pues es un imán, ¿verdad? Es un magnetismo. Pero ve, observo que tienes una corbata muy particular, Felipe. Una corbata muy elegante. Eso no la he visto por aquí en los catálogos, en el internet de almacenes. Caramba, bueno. Pues a veces yo me pongo a mirar, pues es como quien mira la cosa desde lejos, sabiendo que, o sintiendo que a lo mejor algún día yo podré comprarme una de esas corbatas. Pero eso no lo había visto en ningún catálogo. Cuéntanos un poquito. Te voy a contar, pero lo primero que te cuento es que yo no las compro, me las prestan o me las regalan. Así que esta me la regaló una hermana que fue a China. Y Pero espérate, ¿hermana de sangre o hermana de...? Hermana de sangre, Ajá. hermana de mí, Maristela. Y es del zoológico donde está Yao, el oso panda de la China, que es donde crean los osos panda, ¿no? Ajá. Así que una corbata de seda china y bueno, aquí venimos a lucirla. Muy elegante. Así que bueno, le damos las gracias a tu hermana que tuvo la fineza de pues traerte una corbata como esa y esperemos que sigan dándole corbatas a Felipe porque esto es una competencia con Roquel. Roquel dice que abandonó, pero... Él está abandonado por el momento, por lo menos. no te confíes. Exacto. No te confíes que en cualquier momento retoma el tema de las corbatas y en Navidad entiendo que tú vienes con una contundente. Si Dios nos da vida, ojo, si Dios nos da vida, sí, solo Dios sabe. si Dios permite, porque nosotros podemos hablar de cosas, de planes, pero es Dios quien confirma o quien dice se acabó antes de la fecha. Así es. Felipe, el mes de septiembre es un mes dedicado a la Biblia, aunque estamos todavía en agosto, podemos decir que esta noche ya es pues, la antesala del día viernes, que es el 1 de septiembre y es el mes de la Biblia. Queremos entonces, por favor, esta noche conversar con los televidentes sobre lo que es la introducción a la Biblia. Por favor, presten atención porque si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, las llamadas al aire, de momento creo que estamos al aire en las llamadas, Oriel, ¿o no? No tenemos llamadas al aire, pero sí pueden enviarnos chats al 6914-2049. Pueden hacerlo desde ya porque eso no nos interrumpe el desarrollo del tema y en un momento del programa podemos empezar a leer sus chats, sus comentarios o sus preguntas. El tema de hoy es la introducción a la Biblia, por lo tanto, pónganse confortables, concéntrense, porque yo sé que ustedes tienen muchas preguntas con respecto a la Biblia que esta noche podrán ser absueltas. Vamos con la primera pregunta y se la vamos a hacer a nuestro querido amigo y hermano Felipe, que estábamos pues extrañándolo mucho porque en realidad extrañábamos todos en el canal, en Roquel también. Y entonces queremos hacerte la primera pregunta, Felipe. Explícanos qué es la Biblia, pero en tus propias palabras, por favor. No queremos definiciones teológicas, dogmáticas, sino con sencillez. Sí, mira, quiero compartir acá varias ideas, ¿no? Pero antito de responderte, una cosa que quiero decir, bueno, obviamente el tema de hoy es muy apropiado porque septiembre es el mes de la Biblia. ¿Y por qué septiembre es el mes de la Biblia? Porque al final de septiembre es el día de San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia en el siglo IV al latín, allá en Palestina, para acá, para que el occidente tuviera una Biblia bien traducida.
Ahora te preguntaré un poco más sobre San Jerónimo. No, ya nomás. No, es que hablar de San Jerónimo ya tú pusiste. Bueno, bien, vamos a la Biblia, como dices. Vamos a la cosas. Biblia y después un poquito de San Jerónimo. Sí, bueno, si queremos empezar con la definición, diríamos, la Biblia es la palabra de Dios en palabras humanas. Cosa que podríamos ahondar más luego, ¿no? Pero, Primera vez que escucho esa maravillosa definición. bueno, Me gusta mucho. qué bueno. La Biblia es el libro más importante de la humanidad y de toda nuestra historia. Al punto que pudiéramos decir, podemos catalogar todos los libros en dos grupos y decir, aquí está la Biblia y aquí están todos los demás libros que se han escrito y que se vayan a escribir. Ese es el grado de impacto que ha tenido la Biblia en el desarrollo de la civilización, por supuesto, sobre todo la occidental, y su influjo en la humanidad, Antiguo y Nuevo Testamento. Decíamos, la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, o sea, tiene dos autores, Dios es el autor, pero también tiene al hombre como su autor, cosa que podemos seguir conversando luego. También es importante saber que la Biblia es literatura. La Biblia es literatura. O sea que en la Biblia encontramos formas y técnicas literarias. De tal forma que si queremos entender bien la Biblia, tenemos que estudiar un poquito cuáles son esas formas, porque si no nos quedamos a nivel del fundamentalismo, que hace una muy mala lectura de la Biblia, porque el fundamentalismo se define como esa actitud de negarse a utilizar cualquier recurso de interpretación de la Biblia y yendo a una lectura pues a raza y con lo que yo sé ahora, y no puede ser. Con ningún libro de historia podemos hacer eso, porque de salida de un libro que se escribe 1000 años atrás está en otro contexto histórico. Yo tengo que estudiar la historia, imagínate con la Biblia. Otro punto importante, para empezar, la Biblia dijimos es literatura, pero la Biblia es literatura religiosa. La Biblia no tiene la intención de que la recibamos como un tratado científico. No pretende ser un tratado científico, no pretende ser un registro histórico, simplemente pretende ser la palabra de Dios. Aquel libro que contiene el mensaje de Dios para la humanidad, sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre nuestra origen, sobre nuestro fin, sobre nuestra trascendencia. Y para seguir con San Jerónimo, la Biblia es de tal grado de importancia para nosotros los cristianos, los católicos, que en el mismo catecismo los documentos de la Iglesia recogen esa máxima de San Jerónimo. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Entonces nosotros, como cristianos, queremos conocer a Cristo, identificarnos con Cristo y ser muy cristocéntricos. Y la forma más idónea para eso es encontrarnos con Él en la Biblia. Sí, Felipe, pero tú acabas de decir también, mencionaste que la Biblia tiene dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora destaca la frase de San Jerónimo, que para conocer a Cristo hay que conocer la Biblia. Correcto. Pero en el Antiguo Testamento podemos encontrar también a Cristo, dado que no había nacido todavía. Se le encuentra en el Antiguo Testamento. Sí, la Biblia es un libro, bueno, la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Son 73 libros. 46 del Antiguo Testamento, los que están antes de la encarnación, del nacimiento de Cristo, y los 27 posteriores al nacimiento de Cristo, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que registra desde el origen de la humanidad hasta lo que vivió el pueblo de Dios de la Antigua Alianza, y la Nueva Alianza que establece Cristo y que está pues para el Nuevo Testamento. Pero esta colección de libros, 73, es tan maravillosa que podemos ver una unidad. A pesar de que son escritos a través de tantos cientos o miles de años desde el primer texto que se recoge, que hoy día los estudiosos dicen estamos en el siglo XIII antes de Cristo, porque lo que se reconoce ahí como los primeros documentos bíblicos, ¿sabes cuáles son? Los 10 mandamientos. Moisés en el siglo XIII antes de Cristo escribe los 10 mandamientos y eso es lo primero que se considera como escrito de la Biblia hoy día, hasta donde se tienen los conocimientos, ¿verdad? Y luego nos vamos hasta el año, cerca del año 1100 en nuestra era, pero toda esa, y otra cosa interesante, los libros, la mayoría de ellos no es que alguien se sentó y empezó con la primera palabra y se fue hasta el final y lo redactó.
muchos tuvieron un proceso de una transmisión oral y por la inspiración de Dios, pues llegó el momento en que se pusieron por escrito y a veces más de una persona. O sea que por muchos años no había esto de la tradición, nada escrito, sino que era recordado y luego transmitido oralmente por Correcto, viva voz. eso es cierto tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. La palabra de Dios primero es oral, es transmitida, es predicada, y después parte de esa tradición es puesta por escrito, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta original. Hay una unidad, porque al ser Dios el autor primario de la Biblia, el Espíritu Santo el que llevó a los autores bíblicos a escribir, hay una unidad en la cual se dice que en el Antiguo Testamento está escondido el nuevo y que el nuevo nos va a dar luces sobre el antiguo. ¿Por qué? Porque el centro de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es Jesucristo. Y si leemos la Biblia entera con esa lupa, esa clave de que Cristo es la finalidad, entonces podemos ver fácilmente esa unidad. Para responder un poquito a la pregunta. Perfecto, pero cada cosa, cada pregunta o cada respuesta o cada explicación que das me abre más el apetito religioso de saber más porque es una riqueza realmente impresionante el saber y hablar sobre las cosas relativas a la Biblia. Esto es algo, digamos, un área de conocimiento enorme. Hoy, bueno, humildemente dijimos vamos a hacer una introducción a la Biblia, pero de algunas cosas en realidad, porque esto es una cosa muy grande. Sí, ahora, ya has mencionado pues que la Biblia es una colección de libros, que son 73 libros, 46 Correcto. En el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que Cristo es el centro de toda la Biblia. La pregunta que querría hacerte ahora sería, primeramente, si la palabra Biblia, que entiendo que significa colección de libros. Libritos. Libritos. Sí, es un plural que ha quedado pues, como un singular pues, con el curso de la historia, pero significa los libritos. ¿Sí? Sí, ahora, ¿en qué idiomas o en qué lenguas fueron escritos estos 73 libros? Bueno, ahí vamos a pedirle a nuestro productor Roberto si pone, tenemos una filmina preparada que tiene las lenguas de los textos bíblicos. Y si pones la primera, perfecto. El lengua en que se escribió la Biblia. Ahí tenemos primero para el Antiguo Testamento. Estamos hablando básicamente del hebreo, del arameo y del griego. Ahí están los libros cuáles y en qué idioma. La mayoría en hebreo, sí, pero no todos. Algunos en griego, otros en hebreo arameo, otros en... y ahí está pues las lenguas, ¿no? Para que los televidentes puedan leerlo, ¿verdad? Luego... esto es una información bastante reciente, porque luego si nos tocase hablar de los deuterocanónicos, vamos a ver por qué esta información es tan importante, tanto para el Antiguo como para el Nuevo. Hablaremos, de seguro, pero no hoy. Bueno, sí. No creo que el tiempo alcance, pero será un tema. Vamos a ver la siguiente filmina que tiene que ver con los libros del Nuevo Testamento y en qué lenguas se escribieron. Si la pones, por favor, Roberto, una información interesante que no a menudo no se habla de estas cosas, pero es bueno saberla. Interesante, claro que sí. Muy digamos, determinante. No, la anterior, la filmina anterior. La segunda, pusiste fue la 3, pon la número 2. Para ver si la que seguía inmediatamente. Bueno, ahí está. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo. El resto, en griego. Lo que sucede con el caso del Evangelio de San Mateo es que no se conserva ya el escrito original, se conserva ya una versión en griego. Fue traducido inmediatamente al griego, porque era la lengua común, pero la gente que de esa época dan testimonio de que eso fue escrito en arameo inicialmente. Igualmente creo, Felipe, que el libro del Sirach ya fue escrito en arameo, o en hebreo más bien, pero lo que tenemos es la traducción al griego. Bueno, ahí es importante porque ya en la tabla que vimos anteriormente se registran muchos libros del Antiguo Testamento que tienen original arameo o griego. Cosa que cuando los judíos deciden en una reacción al cristianismo establecer cuál es su Biblia y la dejan en 39 y no en 46, uno de los criterios que dicen bueno, que solamente los libros escritos en hebreo, pero hoy día
resulta que esos libros que ellos tienen no todos fueron escritos en hebreo Y se han original. encontrado incluso originales Sí, en los sí, rollos del Mar Muerto, que sí. será otro tema que riquísimo, riquísimo. Sí. Mira, a raíz de esto que hemos visto de la lengua de la Biblia, quería hacer Claro. una nota importante. Tengamos presente que la Biblia no se escribió en el español que nosotros la leemos, ni en inglés, ni en otro idioma. No decían vos, venid, ¿qué queréis? No, Nada ni en de eso. español de España, No, ni de hombre, no puede Latinoamérica. ser, No. Felipe, no me desilusiones. Hay que tener esto presente porque a veces se toma una posición radical, no, porque la Biblia dice y punto y coma ¿no? Y esta palabra, y esto no es la Biblia, esto es una traducción, y toda traducción conlleva una interpretación. Así que hay que tener mesura, sabes que tenemos, no es que no sea palabra de Dios, entre más fiel el texto que tengamos, sea más fiel al original, pues se identifica con esa inspiración y palabra de Dios, pero ojo, Me alegra, Felipe, que estás emocionado, Ah. porque me estás yendo ya por allá para las cosas más avanzadas. Vámonos a una pregunta preliminar, sin embargo, A ver. porque tú hablas de que es la palabra de Dios en palabras humanas. ¿Cómo fue eso, la palabra de Dios? ¿Fue que Dios agarró una pluma divina y escribió en algún lado todos esos 73 libros? ¿O cómo ocurrió que esa palabra de Dios se pone en palabras humanas entendibles por nosotros los seres humanos? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Dios Sí. mismo vino y escribió o cómo ocurrió? Bueno, aquí estamos hablando, a raíz de que yo me adelanté, Ah, ¿te diste cuenta? de una de las características de las Sagradas Escrituras, y es la llamada, lo que decimos la inspiración. La Escritura es inspirada. Si me preguntaras por una definición técnica de la Biblia, tendría que decir, la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios. Ave María Purísima. Ahora hablamos de esa palabra Esa es otra. dominguera, por favor. Pero Ahora hablamos de... cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que Dios movió a los agiógrafos, o sea, a los autores humanos, los seres humanos que le escribieron, el Espíritu Santo iluminó la mente de ellos para que escribieran todo y solo lo que Dios quería que quedara escrito. Pero no es que fueron ellos unos robots o como que Dios estaba dictando y ellos estaban como un mecanógrafo ahí, letra a letra, espacio a espacio. Bueno, ya eso los muchachos no saben lo que estamos haciendo, ¿no? Con la máquina de escribir. Yo tampoco, Felipe, Tap, yo tampoco. tap, espacio. No es que Dios estaba dictando o por un micrófono y allá el otro estaba cogiendo palabra a palabra, escribiendo. No, no se trata de eso. No es que Dios grabó un archivo digital y después se decodificó y se imprimió. No. Dios inspiró, Dios movió, pero respetó al autor humano de forma que el autor humano transmitió el mensaje que Dios quería que se transmitiera, pero lo transmitió y Dios respetó su personalidad con que lo iba a hacer, su bagaje cultural, su conocimiento y su época. O sea, de tal forma, por eso es importante atender a lo que decíamos al comienzo. La Biblia es literatura, hay que poner en su contexto histórico, hay que fijarse qué giros literarios está usando el autor para poder comprender. Porque sí, el mensaje de Dios está ahí, pero sí en lenguaje humano, en literatura humana. Eso es lo que queremos Interesante lo que acaba de decir, que Dios respeta la personalidad y la Respeta la cultura. personalidad. Quiere decir que, por ejemplo, si el autor piensa que un animal es un rumiante y no lo es, y lo escribe como tal, era la cultura de la época. O cuando dice en el Génesis que Dios forma a la mujer de la costilla del hombre, pero es que algunos dicen, pero mira que la Biblia hizo una locura. No, es que imagínate ese autor siglos y siglos atrás que escribe, y ojo, esos autores no escribieron solo para nosotros en el siglo XXI. Ellos escribieron en primera instancia para la gente de su época y tenían que usar el lenguaje de su época, los símbolos que entendían en la época. Pero es que hoy día todavía tenemos una cantidad de cosas que decimos de forma simbólica a cada rato y no nos ponemos a darnos golpes de pecho por eso. Pero si lo vemos, que la Biblia, que cómo es posible, que quería que el autor hablara del ADN y de los cromosomas, pero si no es un libro de ciencia. El autor está escribiendo en su lenguaje
de la forma que la gente inmediatamente le iban a entender. Y esos autores, cada uno que escribía, sabía que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios. No podemos saber el grado de conciencia que tenían ellos, porque esa inspiración cubre desde el autor o los autores que ya lo plasman en tinta, hasta todas esas tradiciones orales que llevaron ese mensaje, esos primeros pergaminos, esos primeros papiros que pusieron parte de la palabra y algunos que se fueron recopilando, pero el producto final es salvaguardado por Dios. Felipe, y ya para ir preparándonos para la pausa, que estamos ya a mitad del programa, una pregunta que me tiene pensativo. Entonces dime, ¿la palabra de Dios escrita o presentada con palabras humanas es la única forma como Dios se comunica con nosotros, como Él nos comunica las verdades que quiere que la humanidad sepa? Bueno, otra forma de ver esa pregunta que tú haces, pregunta que me han hecho es si la Biblia es el único fundamento de la fe cristiana. Ese creo que es lo que tú quieres preguntar. Exactamente la pregunta que quiero hacer, sí. Y para responderte ahora sí le pido a Roberto que ponga la filmina que sigue, la número 3. Para nosotros como católicos, la Biblia tiene la máxima autoridad. Toda nuestra fe católica está fundamentada en la Biblia. La podemos referir ahí de forma explícita o implícita. Toda doctrina católica es conforme a la Biblia y no hay ninguna que vaya en contra de la Escritura. Dicho esto, hay que también salvaguardar lo siguiente, que la misma Biblia indica que ella no es la única portadora de la revelación de Dios. Ahí está 2 Tesalonicenses 2:15 que dice San Pablo a los tesalonicenses, y así pues hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Ahí San Pablo está diciendo que hay cosas que le está enseñando, que está transmitiendo oralmente o por escrito. Y los cristianos tenemos que hacer caso a toda la palabra de Dios y también a ese versículo, y tenemos entonces que atender a esas dos realidades. Entonces, por eso es que en la Iglesia Católica decimos, nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Sí, la parte que fue puesta por escrito, que decimos la Sagrada Escritura, y lo que no se ha escrito, que llamamos la Sagrada Tradición o la Tradición Apostólica. Ambos han de ser salvaguardados e interpretados por el magisterio de la Iglesia, que es la autoridad docente del Romano Pontífice y de los obispos en comunión con él. Entonces nuestra fe se fundamenta en un trípode, como decimos, Biblia, tradición y magisterio. Como las cámaras de televisión ahora mismo tienen 3 patas que las sostienen. Si le quitamos una, se viene abajo la cosa porque pierde fundamento. Entonces son los fundamentos de la fe cristiana. Excelente, Felipe. Y vamos, antes de irnos a la pausa, a saludar a los televidentes que ya nos están escribiendo mensajes de chat. Por ejemplo, puedo leer 3 antes de que nos vayamos a la pausa. Uno dice, saludos, ¿a qué santos veneraron los hermanos de la iglesia primitiva o los primeros hermanos? Otra pregunta, ¿por qué existen puntos fuera de lo que está escrito? Tú acabas de explicarlo, creo. Y lo tercero es, saludos desde La Chorrera. ¿Por qué es septiembre el mes de la Biblia? Felipe lo explicó, pero creo que no tendrá inconveniente en explicarlo a la vuelta. Bienvenido, hermano Felipe, dice, muy bonita su corbata. Queridos amigos, llegó el momento de la pausa. Hemos llegado a la mitad del programa. Pónganse cómodos y preparen sus preguntas, que el tiempo va corriendo y ya no nos queda mucho tiempo. Nos vamos a la pausa y en breve estamos de vuelta. No se vayan. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, ya en la segunda parte del programa de esta noche, de 2000 años después, con el tema Introducción a la Biblia. Como ustedes habrán podido apreciar, Felipe viene con las baterías cargadas, está presuroso y ávido de compartir con ustedes todo lo que se pueda en el tiempo que nos queda. Así que por favor ustedes sigan escribiendo aquí al 6914-20
49. Antes de seguir con Felipe, quiero saludar a una persona que nos envió, perdón, vamos a buscarlo aquí porque tengo una petición especial muy importante que me hicieron la semana pasada para, por ejemplo, a la mamá y el papá del sacerdote, vamos a ver, aquí lo tengo el nombre, el padre Severo Samaniego, no lo conozco, pero pues me escribieron por medio de Roquel para solicitarnos que saludásemos al papá y a la mamá del padre Severo Samaniego. La señora el papá se llama Roberto Antonio Samaniego. Vamos a ver, la mamá Lucinda de Samaniego. La razón del saludo especialmente es que están de aniversario o estaban o estuvieron el 24 de agosto, el jueves de la semana pasada, cumpliendo aniversario de matrimonio. Así que un cariñoso saludo y además nos dicen que están pendientes del programa, están en sintonía. Por lo tanto, les mandamos un cariñoso saludo pues a los padres del sacerdote Severo Samaniego, el señor Roberto Antonio Samaniego y la señora Lucinda de Samaniego. Y también a un amigo que dice que estaba pasando los canales y se encontró con Canal 5 y entonces le gustó el tema, el desarrollo, que se llama Giancarlo, su esposa se llama Ingrid, le enviamos saludos. Me hicieron la promesa de que ya no van a estar encontrando Canal 5 porque van pasando canales, sino que ya van a tener un canal o un botón grabado allí para que ahí en la memoria favoritos, esperemos que sea así. Si no, saludos igualmente Giancarlo y su esposa. Felipe, hay una pregunta interesante que me viene a la mente y es, tú hablaste de que la Biblia tiene 73 libros. ¿Cómo sabemos que son esos los libros y no otros? ¿Cómo sabemos que no son 90? ¿Por qué fueron 73 y no fueron 56? ¿Y por qué no 67 y no 80 o 90? ¿Ese número por qué? Bueno, la primera respuesta sencilla es porque la autoridad que estableció Cristo en su iglesia así lo decidió. O sea, la iglesia católica hacia el siglo IV define cuáles son los libros que forman parte de la Biblia. Lo interesante es qué criterios utiliza. Pero antes de eso, o sea, que la Biblia en sí no tiene la lista? Por supuesto que no. Pero a mí me dijo una señora que sí, que ella tenía en la Biblia de ella, tenía la lista. Y cuando voy a ver, me muestra el índice. Bueno, hay que saber, en un programa de introducción a la Biblia, que la Biblia no se escribe, ni mucho menos de forma empastada, ni para que sepamos, en la Biblia no tenía ni tan siquiera número de capítulos, números de versículos, no tenía subtítulos, ni probablemente ni títulos. Los libros usualmente se llamaban con las primeras palabras con que comenzaban a escribirse, ¿no? Así, por ejemplo, el Génesis se llama Génesis porque la primera palabra en Génesis dice Bereshit, dice en el principio. Entonces eso traducido es Génesis, ¿no? Y así se fueron nombrando los libros, ¿no? Pero sí, no, en la Biblia no contiene definitivamente que... A ver, la Biblia originalmente no tenía separación de capítulos. Ni capítulos ni versículos. ¿Cómo encontraba alguien una referencia? Por ejemplo, un rabino en el Antiguo Testamento le decía al otro, oye, quiero que te leas, por ejemplo, ahora fue muy fácil, el Levítico capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo imagínate, a la hora de la sinagoga tendrían allí, me imagino que cuentan mucho con el pocotón de rollo y a lo mejor este rollo 1, 2, 3, coge el rollo séptimo de Isaías, bueno, viene para acá, abre. Entonces, te imaginas que el pasaje del Evangelio cuando dice que Jesús fue a la sinagoga, comenzando el ministerio, tomó el rollo, lo abrió y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Y saca un texto mesiánico, ¿no? Pero, ¿cómo hacían antes? Bueno, yo me maravillo cuando leo los escritos de los santos, porque si tú lees un escrito de los santos, ellos están repletos de la palabra de Dios. Y en su época no habían capítulos y versículos. ¿Cómo hacían? O sea, ellos devoraban. ¿En qué siglo se establecen los capítulos? Bueno, mira, la división en capítulos la hace, es bueno reconocer, Stephen Langton en 1214, estamos en el siglo XIII. Lo de los capítulos. Solamente en capítulos. Y la edición, ya esos capítulos en versículos la hace Santes Pagnini en 1528, siglo XVI. Pero no es la que tenemos actualmente. Ya la edición que tenemos actual, tanto los católicos como las ediciones católicas de la Biblia, como las protestantes o las no católicas, es la que hace Roberto Stephan o también Etienne, porque es en francés,
la traducen Estefan acá, pero Roberto Estién o Roberto Estefan es lo mismo, que es en el siglo XVI. Felipe, me confirma Giancarlos y la esposa Ingrid, acá me enviaron un mensaje ¿Ya grabaron? por otro canal de que están viendo el programa. Saludos nuevamente, Giancarlo, saludos nuevamente, Ingrid. Bueno, Tenemos otro mensaje, perdona que te dale. interrumpa, pero dice, bueno, esta pregunta la voy a dejar después que termines porque son dos temas Ok, diferentes. vale. Ok, entonces quiere decir que a partir de ahí tenemos una forma más o menos de referirnos a la Biblia en capítulos, versículos. Correcto, correcto. Sí, y entonces, no sé si continuamos con lo que veníamos desarrollando, que porque esos libros, y el texto lo interesante es el criterio, ¿no? ¿Qué criterio utilizó la Iglesia Católica para decir cuáles eran No, los pero libros? antes de eso yo me hago una pregunta. ¿Y Caramba. quién le dio poder a la Iglesia Católica para definir ella cuáles son los libros de la Biblia? En otras palabras, para definir la Biblia. Bueno, Jesucristo dejó el poder a sus apóstoles no solamente para definir la Biblia, sino para todo lo de su iglesia. Se lo dio a Pedro, Mateo capítulo 16, cuando le dice, tú eres Pedro, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no la podrán vencer, y dice, lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates queda atado en el cielo, y le da las llaves, el poder de las llaves que se llama. Y luego también en el Evangelio de Mateo al final encontramos cuando el Señor le dice, todo poder, ¿no? Vayan, los envíos, vayan. Cuando Jesús se aparece resucitado también, Jesús enviste de autoridad a todos los apóstoles, del cual el príncipe es San Pedro, el primer papa, y entonces Jesús constituye una iglesia pues con una autoridad, y es la misma que se mantiene hoy día en la Iglesia Católica. Así que nosotros como católicos, en una vivencia ininterrumpida por ya 21 siglos, mantenemos la misma estructura que Jesús dejó. Disculpa, Felipe, es que yo estaba un poco confundido. Aquí estaban llegando unos mensajes y me vas a disculpar, Juan, pero yo no había captado, ya me acaba de decir. Juan Forero, ¿lo conoces? Correcto. Nuestro gran Saludos, amigo, saludos, el Juan. gerente de la librería San Pablo, está en sintonía. Saludos, Juan. Contento de saber que usted está ahí en el otro extremo con nosotros. Honrados, ¿no? Honrados. Muy honrado, Sí. ¿no? Muy Cualquier corrección, bienvenida. Sí, cómo no. No, además él me envió un afiche por aquí de un sacerdote de la Sociedad de San Pablo, que va a estar dando unas charlas bíblicas, Ajá. que ahora al final le damos una cobertura. ¿Cómo no? Así como ¿Cómo no? Muy bien, Felipe, pero tú también dijiste que la iglesia define la lista de los libros por allá por el siglo IV. Quiere decir que antes del siglo IV, ¿cómo estaba la cosa? Eso estaría que nadie sabría cuál era la Biblia realmente. No de forma definida. Recuerda que San Pablo y los autores en el Nuevo Testamento escriben, y San Pablo manda a los corintios, manda a los tesalonicenses, a esas comunidades separadas, y cada quien tenía su texto. Luego esos textos van a empezar a circular, porque son utilizados en la liturgia, entiéndase en la Santa Misa, son leídos. Hechos 2:42 dice que leían asiduo, ¿no? Entonces, al comienzo, pues cada quien tenía una que otra, se escribe un evangelio, empezaron a circularlo, empezaron a copiarlo, y al comienzo no podía ser. Eso me lleva a una pregunta todavía que me deja más intrigado, pero espérate. Tú dices que, mira, por 400 años no había realmente un Nuevo Testamento ya definido, ¿no? Definido ni... Lo que había era iglesia. Había iglesia. Había fe, había misa, había sacramento. ¿Cómo sabemos que en esos 400 años, entre tanto documento por aquí, tanta copia por allá, tanta explicación por aquí, tanta catequesis por allá, no hubo alguien que agarró y comenzó a cambiar cosas y lo que nosotros recibimos en el siglo IV no fue precisamente una tergiversación gradual de buena fe probablemente, pero que al fin y al cabo una alteración de los escritos originales? ¿Qué garantía tenemos de que eso que tenemos allí es la misma Biblia o los mismos escritos que los autores inspirados por Dios pusieron de una manera leíble y entendible? Bueno, traes un tema muy, muy importante porque si eso se hubiera dado, ¿qué garantía tendríamos hoy para decir, bueno, que yo tengo la palabra de Dios en mis manos? Exactamente. ¿O no? Sí, es sumamente importante. Ahí le voy a pedir a Roberto que ponga las siguientes filminas que tenemos y vamos a saltarnos el Antiguo Testamento porque ya no va a haber tiempo. Vámonos a la filmina del Nuevo Testamento. Para ver la siguiente. Pon por favor la filmina siguiente. A ver.
esa. Mira, ¿cómo sabemos? Porque el mensaje es el siguiente a todos, podemos estar extremadamente tranquilos. Hay más de 3.000 escritos bíblicos, papiros, códices pues, antiguos, y para el Nuevo Testamento hay cerca de 5.000 que se han encontrado y que van a dar fe de que lo que tenemos escrito ahora coincide sustancial y enormemente con aquellos de esa época. Para el Nuevo Testamento tenemos en pantalla para que conozcamos el Codex Vaticano y Sinaítico, que contienen toda la Biblia, el Antiguo Testamento de la Septuaginta, que tiene los 46 libros que veníamos diciendo, y el Nuevo Testamento 27, era un códice que son textos, o sea, son documentos del siglo IV que se tenían. Pero luego, déjala en pantalla, que vamos a explicarlo, por favor, ponla en pantalla. Los 3 siguientes que vamos a ver se encontraron en Egipto. Se fue. Roberto, volvió. Sí. El documento que se llama Chester Beatty contiene todas las cartas de San Pablo, es del siglo III después de Cristo. Pero también se encontró el documento que se llama Bodemer II, nombre de los que descubren, ¿no? Con el Evangelio completo de San Juan, del siglo II. Ojo, todo esto van coincidiendo con lo que tenemos hoy día impreso sustancialmente, enormemente. Y para rematar, hay mucho más, pero esto lo hemos subrayado porque tenemos el papiro Ryland, se llama el rey de los papiros. Ese es un papiro que contiene el Evangelio de Juan 18, del 1 al 8, la conversación de Pilato con Jesús. El padre de todos los papiros. Sí, el rey. Este papiro que se encontró desde el año 125 después de Cristo. Entiéndase que estamos a 30 o menos años de la muerte del apóstol San Juan. Ya es imposible retroceder más para saber que ese texto es fidedigno. Lo que tenemos hoy día es fidedigno. Felipe, y tengo entendido que, por ejemplo, de Alejandro Magno, el documento más cercano a Alejandro Magno, el manuscrito más cercano a él, fue escrito 1500 años después de haber existido Alejandro Magno. Y ni siquiera... el documento que se tiene, correcto. O sea, la Ilíada de Homero, la República de Platón, estamos siglo IX o VI antes de Cristo, y los documentos más antiguos, las copias que tienen de ellos más antiguos, son del siglo IX después de Cristo, 18, 15 a 18 siglos después. Sí. Y nadie va a ponerlo nadie duda. Nadie duda. Tenemos los textos bíblicos inmediatos ahí, así que podemos estar absolutamente tranquilos. Bien, Felipe, mira, pues ya tenemos unas preguntas aquí muy interesantes. Por ejemplo, dice, ¿en qué año escribió San Jerónimo la Biblia y por cuánto tiempo le tomó la traducción? Si no me equivoco, bueno, el tiempo, si no me equivoco, menciona 4 años, pero puede ser más, no estoy seguro. Siglo IV. El Papa entonces le encomienda la misión de que fuera a Palestina. Él va a Belén, se mete en una gruta y toma los textos en hebreo y toma los textos de arameo, toma los textos y hace la traducción de la Biblia, ¿no? Sí, eso fue en el siglo IV. Y los textos griegos, y estamos antes del año 400. Y lo traduce al latín. Al latín. Que era la época de moda. El lenguaje de moda. Hice la que se llamó la edición Vulgata de la Biblia, sí, para uso común. San Jerónimo no usó entonces la Septuaginta como fuente. No, él fue a los textos hebreos. Hebreos. Bueno, no sé si usó la Septuaginta como fuente. Lo que sí sabemos es que la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento que utilizaron los apóstoles. Sí, lo que estuve leyendo un poco sobre ese incidente es que antes de San Jerónimo había muchas traducciones al griego ya de la Biblia, no solamente de la Biblia de los 70. Correcto. Entonces San Jerónimo encontró mucha diferencia, mucha falta de armonía entre los textos, que simplemente descartó cualquier fuente y se fue directamente a la fuente de los hebreos. Ahora, una preguntita, el idioma hebreo en los tiempos de Cristo ya era lengua muerta. En el tiempo de Cristo lo que ellos hablaban era el arameo, que es una vertiente del hebreo, pero ya el hebreo como tal, perdón, el hebreo ya estaba muerto. Sí, no era de uso común. Por eso es que, digamos, acuérdate que en la historia del Antiguo Testamento tenemos el tema de la deportación a Babilonia, y cuando esa gente viene para atrás, y esa gente no hablaba en hebreo, esa gente hablaba era griego, porque acuérdate que hay una transición histórica, y hay una época helenística antes del siglo I de nuestra era. Están las conquistas de Alejandro Magno y la difusión del griego. Entonces,
vamos a decirlo así, la mayoría de los judíos que vivían fuera de Palestina hablaban era griego, entonces ellos necesitaron una traducción al griego de las escrituras, que fue la llamada de los 70 o los Septuaginta, y pues cuando ya viene la época del Nuevo Testamento, que el lenguaje común es griego, los apóstoles y primeros cristianos utilizan esa versión griega. Sí, Felipe, nos envían un saludo desde Chitré, Parroquia del Rosario. Dice, nos gusta mucho su programa y la manera sencilla y sobre todo la jocosidad del señor Felipe. Mira tú. Lo puse yo. Ah, Ella dijo jocosa y yo le puse del señor Felipe. sí, Obviamente ok. que soy Seguro la que eres necedad tú, mía, seguro que eres tú. en que tratan de instruirnos en la fe, llevarnos a Dios y cuidar a nuestra Santa Madre Iglesia. Dios siga guiándoles. Cada programa dice que es mejor que el anterior. Ave María Purísima. Bueno, para gloria de Dios. Dice, excelente programa, saludos desde Villaluchín, Tocumen, Elías. Muy bien, y por ahí hay más chat que iremos leyendo conforme van llegando. Felipe, pero hay una pregunta interesante que nos hizo un televidente hace un momento. ¿Qué similitud, pero antes de la pregunta, otra que quería hacer primero, que es, ¿qué es lo que hace a la Biblia tan especial? Tú lo has estado diciendo, pero ¿qué es lo que hace que ella sea fuera de toda comparación? ¿Qué es lo que la hace tan especial para nosotros? Porque en ella encontramos la ruta de vida nuestra. Es el manual, por ponerle en términos muy humanos, para la felicidad. Porque el hombre solamente puede ser feliz en Dios. Y vamos a encontrar la voluntad de Dios expresada para nosotros en la Biblia, especialmente en Jesucristo, que es Dios que se hace hombre. Entonces, es la forma inmediata que tenemos de acceder a Él. ¿Qué más te puedo decir, Luis? ¿Qué más te puedo decir? Es como dice el salmista, es luz, es antorcha a mis pies, luz para mi camino. Es como va a decir la carta a los Hebreos, que es la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra en lo profundo, que descubre. Es aquella que al leerla trabaja en nuestro interior y nos mueve hacia las cosas de Dios. O sea, ¿no? la Biblia puede ayudar, por ejemplo, la lectura de la Biblia puede ayudar a una persona que está deprimida. Por supuesto. O, por ejemplo, a un matrimonio que tiene dificultades, puede encontrar en la Biblia caminos precisos, Hay sabiduría. certeros para llevar un mejor matrimonio o educar a sus hijos mejor. En la Biblia están las reglas del juego para vivir una vida íntegra a plenitud. No solamente después que nos morimos que pensamos que queremos ir al cielo, desde ahora. Pero eso solamente será para cuando uno está acá en la iglesia y en los negocios y en la vida social. Para También todo. la Biblia tiene un mensaje para Mira, la sociedad. hay mensajes en la Biblia hasta de urbanidad. Por ejemplo, En los proverbios, por ejemplo, aquel que enseñaste dice, cuando vayas a un banquete, siéntate en las sillas de más atrás. así. Sí, porque Hombre, dice, no es que te sientas en la fila de adelante y venga ¿Y qué hacemos nosotros aquí, pues? venga el dueño de la casa y te diga, Otra. amigo, Luis, discúlpame, es que este puesto lo tengo reservado para fulanito que... Por eso que me están mirando mal, yo mejor me voy preparando, Felipe, porque no sea que me vayan a decir, muévete, Luis, que llegó Rogelio. Consejos tan básicos como eso. Consejos para la relación humana. Dice en la sabiduría, dice, para un fuego se requieren dos mechas, pues, dos ramitas para que se siga propagando el fuego. Y habla del hecho de las discusiones. Dice que si uno está airado, que mejor, o sea, se requiere dos para discutir en resumen, pues. Pero lo dicen en un lenguaje muy bonito. Y una serie de consejos sobre la integridad moral del matrimonio. O sea, ¿qué decir? Ahí hay consejos prácticos para la vida, no solamente para cuando voy a ir a rezar, no, es para vivir y vivir como Dios quiere, ¿no? Dice un televidente o una televidente, nos envía el texto de Hebreos 4:12, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Y ahí lo que pasa es que cuando uno lee la Biblia y la lees en actitud orante y abierto a lo que Dios te quiere decir, y tú confrontas tu vida con lo que lees y la dejas que trabaje, si la dejas, si como decía en Antiguo Testamento, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, ella va a entrar allí y te va a interpelar y te va a ayudar a tomar decisiones de propuestas de cambios de vida hacia el camino de la luz, que es el camino de Dios, si se lo permitimos, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que podemos leer la Biblia
y un año después leemos el mismo pasaje Y dice diferente, y me toca otra área de mi vida. más Es profundo. una riqueza inagotable, ¿no? Sí, una vez yo leí la Biblia, un pasaje que me decía que si yo había ofendido en algo a mi esposa o alguna cosa, tenía que ir a pedir perdón. Y le fui a pedir perdón y mi esposa estaba alarmada. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Pero no, que la Biblia me acaba de decir que sí. Y me acordé de algo y vengo a pedirte perdón. Entonces, pero bueno, el texto lo envía Eric Barba, que no tiene barba a propósito, nada más el apellido. Okay. Así que buenas noches, muy interesante el programa. Gracias por las enseñanzas. Felipe, ya nos estamos acercando al final, pero hay una pregunta de rigor porque he sabido que nos siguen los jueves también, sobre todo caballeros. Y los caballeros tienen a veces un enfoque y unas, digamos, curiosidades sobre la Biblia que son distintas de las damas. No quiere decir que, Claro. que simplemente enfoques distintos, soluciones o situaciones que se plantean, dudas. Y una de las preguntas que normalmente encontramos en algunas personas que incluso rayan un poco en los ateos, no es que quiero decir que los caballeros lo sean, pero algunos que me han planteado dudas desde el ángulo del ateísmo, con mucho respeto, por supuesto, con mucha amistad, y nosotros conversamos sin ningún problema, pero también hay personas que no son ateas que tienen también dudas. Por ejemplo, afirman que en la Biblia, ¿cómo hablar de que la Biblia es inerrante? Yo deduzco que la palabra que tú usaste, esa que me impresionó, que esa palabra dominguera, inerrante, y por razón del tiempo no voy a esperar que la definas porque se nos acaba, no se puede equivocar. Pero entonces, ¿cómo es posible que no se pueda equivocar la Biblia si se encuentran contradicciones en la Biblia? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En un texto dice que Judas murió reventado, se cayó y se reventó contra unas rocas, y en otra dice que Judas murió ahorcado. Entonces así se encuentran, dicen ellos, otras contradicciones en la Biblia, que cómo puede ser que digamos que ella no se equivoca. Bueno, para una respuesta muy breve y sencilla, ese tipo de cosas nos hablan de la veracidad. Nosotros tenemos 4 evangelios, y si los 4 fueran igualitos del comienzo al final, sí, pues esto fue como un confabulado. Pero pasa lo mismo que si sucede un accidente y hay 4 testigos, tú lo llevas aparte y te van a narrar el accidente y vas a tener 4 versiones distintas. Todos están narrando la realidad de lo que vieron, pero desde sus circunstancias, de su perspectiva, de su bagaje, de su cultura, y son válidos. Entonces, en la Biblia pasa lo mismo, tenemos diversos autores y ellos pues, es como en alguna parte del Evangelio hay uno que narra un momento que narra que María está de lejos, pero en otro momento dice que está al pie de la cruz. Depende de dónde estaba parado el que escribía. ¿Ya? Entonces hay que ver esos detalles, ¿no? O por ejemplo, para describir lo que hay aquí en el estudio, tú puedes decir, sí, había un joven, y yo escribo, habían 2 jóvenes, y no se contradicen. Tú destacaste uno, ¿Sí? y yo destaqué 2. Tú exactamente, o sea, En el caso de Judas, Judas se ahorcó y después se cayó y se reventó. No pasa nada. Sí, son 2 eventos distintos de lo mismo. Sí. Y recordamos lo que dijimos al comienzo, hay que tener la humildad también de saber que como cualquier otro texto que queramos leer, y un texto antiguo, tenemos que informarnos sobre... Sí, lo importante de esto, Felipe, creo es que si una persona de buena voluntad, ¿no? Porque si viene de mala fe, mejor ni hablar del tema, porque de mala fe no resulta, dejemos las cosas tranquilas, siga creyendo lo que quiera. Pero si viene de buena fe y pregunta, entonces que el católico esté dispuesto, en la medida que esté capacitado, a explicarle el sentido de un texto que parece contradictorio, pero es como tú dices, si no conoces la profundidad de la cultura, de los modos de decir las cosas, de los géneros literarios, que creo que lo mencionaremos también, entonces es muy difícil profundizar en este libro. Ahora, si me permites, yo no me atrevo a tomarla en cuenta, porque puede ser que esta Biblia me hable, porque es una Biblia muy, Biblia de Jerusalén. Pero, por ejemplo, Felipe, tú hablas de que la Biblia es una colección de pequeños libros, ¿no? Pero a mí me llama la atención sobremanera cuando alguien dice que no ha leído nada de la Biblia, y sin embargo es tan sencillo decir que él puede leer un libro de la Biblia que sea cortito. Como por ejemplo, por aquí debe haber uno que estoy buscándolo, tú me puedes adelantar. Buscando a Judas. Por ejemplo, antes del Apocalipsis. Por antes del Apocalipsis, casi al final, tenemos aquí el Apocalipsis. Caramba, si ustedes vieran las anotaciones aquí, qué maravilla. Este documento hay que guardarlo para la posteridad. Mire, si ustedes vieran aquí, no, esto es una maravilla, tesoro. Pero el libro que describe Felipe se llama la Epístola de Judas. Es esto que está aquí, esta paginita, es la Epístola de Judas. Y si lee la tercera
epístola de San Juan. Bastante Creo que es cortita hasta más también. cortita. La carta a Filemón, una página también. Una Es paginita. menos que la de Judas, creo. O sea que si usted no ha tenido oportunidad y le intimida un poco la Biblia, pues ábrala, busque la epístola de Judas, léala en 3 minutos, ya tiene un libro de la Biblia leído, y la tercera carta de San Juan o la de Filemón. Qué maravilla. Cortita. Sí, ahora, Felipe, unos consejos a nuestros queridos televidentes en cuanto a cómo deben, tú recomiendas que deben leer la Biblia. ¿Cómo te parece que pudieras estimularlos a leer la Biblia de una manera lo más atractiva posible? Bueno, ya estando muy corto de tiempo, bueno, esa es la intención de hacer este programa, y lo que Dios mediante haremos en septiembre sobre la Biblia, estimularnos a leer la Biblia, porque como cristianos, como católicos, tenemos que vivir de la oración y tenemos que alimentarnos de la Eucaristía y también de la palabra. Entonces no podemos ser cristianos y no leemos la Biblia, no puede ser. Si decimos que es palabra de Dios, yo no puedo dejarla como por ahí para cuando se me ocurra. Es Dios que me está hablando ahí, como cuando yo sé que Cristo está en la Eucaristía y no puedo dejar ir a comulgarlo o de visitarlo. ¿Qué es lo que yo creo? El que nunca ha empezado, ¿por qué libro le recomiendas empezar? Bueno, como cristiano, lee el Nuevo Testamento. Mi recomendación: toma el Nuevo Testamento, ábrelo en el Evangelio de San Mateo y dale una lectura de corrido. No te preocupes las cosas que no entiendes, que serán muy pocas. Pero eso pasa en cualquier rama que uno vaya a leer un libro por primera vez. Pero la mayoría de las cosas las vas a entender. Y luego, pues, está el Antiguo Testamento. Me gustaría, quizá en otro programa, hacer una sugerencia un poco más Ya tendrá que ser en otro programa. guiada porque lo que pasa es que el Antiguo Testamento, sí, tú empiezas con el Génesis, está entretenido, pasas al Éxodo, está entretenido, ya vieron la película, pero cuando se van al desierto, ya la cosa como que se demora mucho en el desierto, y empiezan a sacar genealogía y la gente se aburre y deja de leer. Entonces me gustaría en otro programa alguna sugerencia de lectura para que no le pase eso con el Antiguo Testamento. Pero bueno, léela teniendo en cuenta lo que dijimos, que es un texto inspirado por Dios. Léela en oración, pide al Espíritu Santo que te ilumine para entender el mensaje que Él quiere que tú entiendas hoy, porque Él fue el que iluminó a los autores para que escribieran esas letras. Hay que leerla con humildad. Dice que en qué parte de la Biblia encuentra un consejo o consejos. Bueno, en cualquier lugar que abra, pero en cualquier Proverbios, por ejemplo. Está Proverbio, Eclesiástico. Eclesiástico, Sabiduría, son los clásicos textos de sabiduría, ¿sí? Pero también obviamente en los evangelios. El corazón de la Biblia es los evangelios. Por eso decimos, primero léete el Nuevo Testamento comenzando por los evangelios. Sí, porque la persona que escribe dice, está estresada, dígame en qué parte. Le recomiendo el libro de Proverbios. Y bueno, ahí le recomiendo, el tiempo, Felipe. Sí, léase el capítulo 6 del Evangelio de Mateo del 1 al 24. Dice, saludos y bendiciones desde Atopintado de parte de la familia Velázquez Mencono. Debe ser que es familia mía porque yo también soy Velázquez. Bueno, queridos amigos, nos dio mucha alegría estar con ustedes esta noche. Sus amigos. Felipe. Oriel tras las cámaras, Elvis también tras las cámaras, allá arriba Roberto. ¿Quién más está con nosotros? Leticia. Esta noche de allá arriba, Ángel y por supuesto Abdiel también. Sí, y mi querida y amada esposa Leticia tras las cámaras, apoyándome, dirigiéndome, enviándome los mensajes de chat que ustedes han tenido a bien compartir con nosotros. Recuerden que la vida está llena de situaciones difíciles, situaciones que hay que resolver, tristezas, traiciones, engaños, dudas, vacilaciones, gastos que hay que pagar, no tenemos el dinero, situaciones que resolver, los esposos, los hijos. Sin embargo, Dios está con nosotros y San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Y San Juan Bosco nos recuerda que repitamos con frecuencia, varias veces al día, repitamos la frase famosa que Él nos dejó para salir de cualquier situación de tristeza. Esta frase es, y les invito a que la repitan conmigo, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Hasta pronto.